Pues parece que retorna Don Quijote a la acción después de unos cuantos capítulos en los que hemos escuchado historias maravillosas, pero que teníamos a Don Quijote un poco en boxes, ahí en stand-by, ahí como cargando pilas para ver cómo sigue la historia suya, la aventura suya. Pues parece que se despereza la cosa, porque vuelve fuerte ya en este episodio, en este capítulo, mejor dicho, que arranca este nuevo episodio de Sesiones con Don Quijote. Capítulo 46 de la notable aventura de los cuadrilleros y la gran ferocidad de nuestro buen caballero Don Quijote. En tanto que Don Quijote esto decía, estaba persuadiendo el cura a los cuadrilleros, como Don Quijote era falto de juicio, como lo veían por sus obras y por sus palabras, y no tenían para qué llevar aquel negocio adelante, pues aunque le prendiesen y llevasen, luego le habían de dejar por loco. A lo que respondió el del mandamiento, que a él no tocaba juzgar de la locura de Don Quijote, sino hacer lo que por su mayor le era mandado, y que, una vez preso, siquiera le soltasen 300. Con todo eso, dijo el cura, por esta vez no le habéis de llevar, ni aun él dejará llevarse, a lo que yo entiendo. En efecto, tanto le supo el cura decir y tantas locuras supo Don Quijote hacer, que más locos fueran que no él los cuadrilleros si no conocieran la falta de Don Quijote. Y así tuvieron por bien de apaciguarse y aun de ser medianeros de hacer las paces entre el barbero y Sancho Panza, que todavía asistían con gran rencor a su pendencia. Finalmente, ellos, como miembros de justicia, mediaron la causa y fueron árbitros de ella, de tal modo que ambas partes quedaron, si no del todo contentas, a lo menos en algo satisfechas, porque se trocaron las albardas y no las cinchas y jáquimas, y en lo que tocaba a lo del yelmo de Mambrino, el cura, a socapa y sin que Don Quijote lo entendiese, le dio por la bacía 8 reales, y el barbero le hizo una célula del recibo, y de no llamarse a engaño por entonces ni por siempre jamás, amén. Sosegadas pues estas dos pendencias, que eran las más principales y de más tono, restaba que los criados de don Luis se contentasen de volver los 3 y que el uno quedase para acompañarle donde don Fernando le quería llevar. Y como ya la buena suerte y mejor fortuna había comenzado a romper lanzas y a facilitar dificultades en favor de los amantes de la venta y de los valientes de ella, quiso llevarlo al cabo y dar a todo felice suceso, porque los criados se contentaron de cuanto don Luis quería, de que recibió tanto contento doña Clara, que ninguno en aquella sazón la mirara al rostro que no conociera el regocijo en su alma. El regocijo en su alma. Estaba resplandeciente, brillaba de felicidad. Zoraida, aunque no entendía bien todos los sucesos que había visto, se entristecía y alegraba a bulto conforme veía y notaba los semblantes a cada uno, especialmente de su español, en quien tenía siempre puestos los ojos y traía colgada el alma. El ventero, a quien no se le pasó por alto la dádiva y recompensa que el cura había hecho al barbero, pidió al escote de Don Quijote, con el menoscabo de sus cueros y falta de vino, jurando que no saldría de la venta Rocinante ni el jumento de Sancho sin que se le pagase primero hasta el último ardite. Todo lo apaciguó el cura, menos mal, y lo pagó don Fernando, menos mal, que ahí había gente con talante y con pasta, y con dinero y con poder. Puesto que el oidor de muy buena voluntad había también ofrecido la paga, y de tal manera quedaron todos en paz y sosiego, que ya no parecía la venta de la discordia del campo de Agramante, como Don Quijote había dicho, sino la misma paz y quietud del tiempo de Otaviano. De todo lo cual fue común opinión que se debían dar las gracias a la buena intención y mucha elocuencia del señor cura y a la incomparable liberalidad de don Fernando. Pues entre el cura y don Fernando han arreglado la situación, que ya era difícil, el uno con la palabra y el otro con la moneda.
Viéndose pues Don Quijote libre y desembarazado de tantas pendencias, así de su escudero como suyas, le pareció que sería bien seguir su comenzado viaje y dar fin a aquella grande aventura para que había sido llamado y escogido. Y así, con resoluta determinación, se fue a poner de hinojos ante Dorotea, la cual no le consintió que hablase palabra hasta que se levantase. Haz el favor de levantarte, hombre, haz el favor, que me estás poniendo en evidencia. Y él, por obedecella, se puso en pie y le dijo: «Es como un proverbio, fermosa señora, que la diligencia es madre de la buena ventura, y en muchas y graves cosas ha mostrado la experiencia que la solicitud del negociante trae a buen fin el pleito dudoso. Pero en ningunas cosas se muestra más esta verdad que en las de la guerra, a donde la celeridad y presteza previene los discursos del enemigo y alcanza la victoria antes que el contrario se ponga en defensa. Todo esto digo, alta y preciosa señora, porque me parece que la estada nuestra en este castillo ya es sin provecho y podría sernos de tanto daño que lo echásemos de ver algún día. Porque quién sabe si por ocultas espías y diligentes habrá sabido ya vuestro enemigo el gigante de que yo os voy a destruirle, y dándole lugar el tiempo se fortificase en algún inexpugnable castillo o fortaleza contra quien valiesen poco mis diligencias y la fuerza de mi incansable brazo. Así que, señora mía, prevengamos, como tengo dicho, con vuestra diligencia sus designios y partámonos luego a la buena ventura, que no está más de tenerla vuestra grandeza como desea de cuanto yo tarde en verme con vuestro contrario». Calló y no dijo más Don Quijote. Cuando es serio, cuando le interesa de verdad, no habla tanto. Es cuando se le va la pinza, cuando está ocioso el cabrón. Y esperó con mucho sosiego la respuesta de la fermosa infanta, la cual, con ademán señoril y acomodado al estilo de Don Quijote, le respondió de esta manera: «Yo os agradezco, señor caballero, el deseo que mostráis tener de favorecerme en mi gran cuita, bien así como caballero a quien es anejo y concerniente favorecer los huérfanos y menesterosos. Y quiera el cielo que el vuestro y mi deseo se cumplan, para que veáis que hay agradecidas mujeres en el mundo. Y en lo de mi partida sea luego, que yo no tengo más voluntad que la vuestra. Disponed vos de mí a toda vuestra guisa y talante, que la que una vez os entregó la defensa de su persona y puso en vuestras manos la restauración de sus señoríos, no ha de querer ir contra la que vuestra prudencia ordenare». «A la mano de Dios», dijo Don Quijote, «pues así es que una señora se me humilla, no quiero yo perder la ocasión de levantalla y ponella en su heredado trono. La partida sea luego, porque me va poniendo espuelas al deseo, y al camino lo que suele decirse que en la tardanza está el peligro, y pues no ha criado el cielo ni visto el infierno ninguno que me espante ni acobarde. En silla, Sancho a Rocinante, y apareja tu jumento y el palafrén de la reina, y desdigámonos del castellano y de estos señores, y vamos de aquí luego al punto». «Despidámonos». Sancho, que a todo esto estaba presente, dijo meneando la cabeza a una parte y a otra: «Ay, señor, señor, y como hay más mal en la aldegüella que se suena, con perdón se ha dicho de las tocas honradas». «¿Qué mal puede haber en ninguna aldea, ni en todas las ciudades del mundo, que pueda sonarse en menoscabo mío, villano?» «Si vuestra merced se enoja», respondió Sancho, «yo callaré y dejaré de decir lo que soy obligado como buen escudero y como debe un buen criado decir a su señor». «Di lo que quisieres», replicó Don Quijote, «como tus palabras no se encaminen a ponerme miedo, que si tú le tienes, haces como quien eres, y si yo no le tengo, hago como quien soy». «No es eso, pecador fui yo a Dios», respondió Sancho, «sino que yo tengo por cierto y por averiguado que esta señora que se dice ser reina del gran reino Micomicón no lo es más que mi madre, porque a ser lo que ella dice no se anduviera hocicando con alguno de los que están en la rueda a vuelta de la cabeza y a cada traspuesta». Paróse colorada con las razones de Sancho Dorotea,
porque era verdad que su esposo don Fernando alguna vez, a hurto de otros ojos, había cogido con los labios parte del premio que merecían sus deseos, lo cual había visto Sancho, y parecióle que aquella desenvoltura más era de dama cortesana que de reina de gran reino. ¿Qué les había pillado Sancho dándose el lote? Y no pudo ni quiso responder palabra a Sancho, sino dejóle proseguir en su plática, y él fue diciendo: «Esto digo, señor, porque si al cabo de haber andado caminos y carreras y pasado malas noches y peores días, ha de venir a coger el fruto de nuestros trabajos el que se está holgando en esta venta, no hay para qué darme priesa que en silla rocinante, alabar del jumento y aderece el palafrén, pues será mejor que nos estemos quedos y cada puta hile y comamos». Oh, válame Dios, y cuán grande que fue el enojo que recibió don Quijote oyendo las descompuestas palabras de su escudero. Digo que fue tanto que con voz atropellada y tartamuda lengua, lanzando fuego vivo por los ojos, dijo: «¡Oh, bellaco villano, mal mirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador y maldiciente! Tales palabras has osado decir en mi presencia y en la de estas ínclitas señoras, y tales deshonestidades y atrevimientos osaste poner en tu confusa imaginación. Vete de mi presencia, monstruo de naturaleza, depositario de mentiras, almario de embustes, silo de bellaquerías, inventor de maldades, publicador de sandeces, enemigo del decoro que se debe a las reales personas. ¡Vete! No aparezcas delante de mí, so pena de mi ira». Y diciendo esto, enarcó las cejas, hinchó los carrillos, miró a todas partes y dio con el pie derecho una gran patada en el suelo. ¡Pah! Señales todas de la ira que encerraba en sus entrañas. Era como una olla expresa a punto de explotar. A cuyas palabras y furibundos ademanes quedó Sancho tan encogido y medroso que se holgara que en aquel instante se abriera debajo de sus pies la tierra y le tragara. Y no supo qué hacerse sino volver las espaldas y quitarse de la enojada presencia de su señor. Pero la discreta Dorotea, que tan entendido tenía ya el humor de don Quijote, dijo, para templarle la ira: «No os despechéis, señor caballero, de la triste figura, de las sandeces que vuestro buen escudero ha dicho, porque quizá no las debe de decir sin ocasión, ni de su buen entendimiento y cristiana conciencia se puede sospechar que levante testimonio a nadie. Y así se ha de creer, sin poner duda en ello, que como en este castillo, según vos, señor caballero, decís todas las cosas van y suceden por modo de encantamiento, podría ser, digo, que Sancho hubiese visto por esta diabólica vía lo que él dice que vio, tan en ofensa de mi honestidad». «Por el omnipotente Dios juro», dijo a esta sazón don Quijote, ya la había convencido, «que la vuestra grandeza ha dado en el punto y que alguna mala visión se le puso delante a este pecador de Sancho que le hizo ver lo que fuera imposible verse de otro modo que por el de encantos no fuera. Que sé yo bien de la bondad e inocencia de este desdichado que no sabe levantar testimonios a nadie». «Ansí es y ansí será», dijo don Fernando, «por lo cual debe vuestra merced, señor don Quijote, perdonale y reducille el premio de su gracia sicut erat in principio, antes que las tales visiones le sacasen de juicio». Don Quijote respondió que él le perdonaba. «Está perdonado». Y el cura fue por Sancho, el cual vino muy humilde, e hincándose de rodillas pidió la mano a su amo y él se la dio, y después de habérsela dejado besar, le echó la bendición diciendo: «Agora acabarás de conocer, Sancho hijo, ser verdad lo que yo otras muchas veces te he dicho, de que todas las cosas de este castillo son hechas por vía de encantamiento». «Así lo creo yo», dijo Sancho, «excepto aquello de la manta, que realmente sucedió por vía ordinaria». «No lo creas», respondió don Quijote, «que si así fuera, yo te vengara entonces y aún agora, pero ni entonces ni agora pude, ni vi en quién tomar venganza de tu agravio».
Desearon saber todos qué era aquello de la manta y el ventero les contó punto por punto la volatería de Sancho Panza, de que no poco se rieron todos y de que no menos se corriera Sancho si de nuevo no le asegurara a su amo que era encantamiento, puesto que jamás llegó la sandez de Sancho a tanto que creyese no ser verdad pura y averiguada, sin mezcla de engaño alguno, lo de haber sido manteado por personas de carne y hueso, y no por fantasmas soñadas ni imaginadas, como su señor lo creía y lo afirmaba. 2 días eran ya pasados, los que había que toda aquella ilustre compañía estaba en la venta, y pareciéndoles que ya era tiempo de partirse, dieron orden para que, sin ponerse al trabajo de volver Dorotea y don Fernando con don Quijote a su aldea, con la invención de la libertad de la reina Micomicona, pudiesen el cura y el barbero llevársele como deseaban y procurar la cura de su locura en su tierra. Y lo que ordenaron fue que se concertaron con un carretero de bueyes que acaso acertó a pasar por allí, para que lo llevase en esa forma. Hicieron una como jaula de palos enrejados, capaz que pudiese en ella caber holgadamente don Quijote, y luego don Fernando y sus camaradas, con los criados de don Luis y los cuadrilleros, juntamente con el ventero, todos, por orden y parecer del cura, se cubrieron los rostros y se disfrazaron, quien de una manera y quien de otra, de modo que a don Quijote le pareciese ser otra gente de aquel castillo había visto. Hecho esto, con grandísimo silencio se entraron a donde él estaba durmiendo y descansando de las pasadas refriegas. Pobre hombre, me está dando un poco de lastimita ahora el pobre Alonso, el pobre don Quijote, porque si no estaba suficientemente loco, ahora además... En fin, bueno, vamos a ver. Llegáronse a él, que libre y seguro de tal acontecimiento dormía, y asiéndole fuertemente le ataron muy bien las manos y los pies, de modo que cuando él despertó, con el sobresalto, no pudo menearse ni hacer otra cosa más que admirarse y suspenderse de ver delante de sí tan extraños visajes. Y luego dio la cuenta de lo que su continua y desvariada imaginación le representaba, y se creyó que todas aquellas figuras eran fantasmas de aquel encantado castillo, y que sin duda alguna ya estaba encantado, pues no se podía menear ni defender. Todo a punto, como había pensado que sucedería el cura, trazador de esta máquina. El cura es un cabrón también. Solo Sancho, de todos los presentes, estaba en su mismo juicio y en su misma figura, el cual, aunque le faltaba el bien poco para tener la misma enfermedad de su amo, no dejó de conocer quién eran todas aquellas contrahechas figuras, mas no osó descoser su boca hasta ver en qué paraba aquel asalto y prisión de su amo, el cual tampoco hablaba palabra, atendiendo a ver el paradero de su desgracia, que fue que, trayendo allí la jaula, lo encerraron dentro y le clavaron los maderos tan fuertemente que no se pudiera romper a 2 tirones. Tomáronle luego en hombros y al salir del aposento se oyó una voz temerosa, todo cuanto la supo formar el barbero, no el de la albarda, sino el otro, que decía: «¡Oh, caballero de la triste figura! No te dé afincamiento en la prisión en que vas, porque así conviene para acabar más presto la aventura que tu gran esfuerzo te puso, la cual se acabará cuando el furibundo león manchado con la blanca paloma tobosina yoguieren en uno, ya después de humilladas las altas cervices al blando yugo matrimoniesco, de cuyo inaudito consorcio saldrán a la luz del orbe los bravos cachorros que imitarán las rampantes garras del valeroso padre. Y esto será antes que el seguidor de la fugitiva ninfa faga 2 vegadas la visita de los lucientes imágenes con su rápido y natural curso. Y tú, oh, el más noble y obediente escudero que tuvo espada en cinta, barbas en rostro y olfato en las narices, no te desmaye ni descontente ve llevar ansí delante de tus ojos mesmos a la flor de la caballería andante, que presto si al plasmador del mundo le place, te verás tan alto y tan sublimado que no te conozcas y no saldrán defraudadas las promesas que te ha hecho tu buen señor. Y asegúrate, de parte de la sabia mentironiana, que tu salario te sea pagado, como lo verás por la obra, y sigue las pisadas del valeroso y encantado caballero, que conviene que vayas donde paréis entrambos, y porque no me es lícito decir otra cosa, adiós quedad, que yo me vuelvo a donde yo me sé». El barbero también cargaba de cabrón. Y al acabar de la profecía alzó la voz de punto y disminuyóla, después con tan tierno acento,
y aún los sabidores de la burla estuvieron por creer que era verdad lo que oían. Ahí era todo súper creíble. Quedó Don Quijote consolado con la escuchada profecía, porque luego coligió de todo en todo la significación de ella, y vio que le prometían el verse ayuntado en santo y debido matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso, de cuyo felice vientre saldrían los cachorros, que eran sus hijos, para gloria perpetua de la Mancha, y creyendo esto bien y firmemente, alzó la voz y dando un gran suspiro dijo: «¡Oh, tú, quien quiera que seas, que tanto bien me has pronosticado! Ruégote que pidas de mi parte al sabio encantador que mis cosas tiene a cargo, que no me deje perecer en esta prisión donde ahora me lleva, hasta ver cumplidas tan alegres e incomparables promesas como son las que aquí se me han hecho. Que como esto sea, tendré por gloria las penas de mi cárcel y por alivio estas cadenas que me ciñen, y no por duro campo de batalla este lecho en que me acuestan, sino por cama blanda y tálamo dichoso. Y en lo que toca a la consolidación de Sancho Panza, mi escudero, yo confío de su bondad y buen proceder que no me dejará en buena ni en mala suerte, porque cuando no suceda por la suya o por mi corta aventura el poderle yo dar la ínsula o otra cosa equivalente que le tengo prometida, por lo menos su salario no podrá perderse, que en mi testamento, que ya está hecho, dejo declarado lo que se le ha de dar, no conforme a sus muchos y buenos servicios, sino la posibilidad mía». Sancho Panza se le inclinó con mucho comedimiento y le besó entrambas las manos, porque la una no pudiera por estar atadas entrambas. Luego tomaron la jaula en hombros aquellas visiones y la acomodaron en el carro de los bueyes. Pues sí, ya ha comenzado en serio la operación rescate de Don Quijote. La segunda parte, la primera fue cuando lo sacaron de la sierra y ahora es del transporte de la venta hasta su casa. Las formas no serán las mejores, pero bueno, es que con este personaje... Capítulo 47. Del extraño modo con que fue encantado Don Quijote de la Mancha con otros famosos sucesos. Cuando Don Quijote se vio de aquella manera enjaulado y encima del carro dijo: «Muchas y muy graves historias yo he oído de caballeros andantes, pero jamás he leído ni visto ni oído que los caballeros encantados los lleven de esta manera y con el espacio que prometen estos perezosos y tardíos animales, porque siempre los suelen llevar por los aires con extraña ligereza, encerrados en alguna parda y escuda nube, o en algún carro de fuego, o ya sobre algún hipogrifo o otra bestia semblante. Pero que me lleven a mí agora sobre un carro de bueyes, vive Dios que me pone en confusión. Pero quizá la caballería y los encantos de estos nuestros tiempos deben de seguir otro camino que siguieron los antiguos. Y también podría ser que, como yo soy nuevo caballero en el mundo y el primero que ha resucitado el ya olvidado ejercicio de la caballería aventurera, también nuevamente se hayan inventado otros géneros de encantamientos y otros modos de llevar a los encantados. ¿Qué te parece de esto, Sancho, hijo?» «No sé yo lo que me parece», respondió Sancho. «Por no ser tan leído como vuestra merced en las escrituras andantes, pero con todo eso os haría afirmar y jurar que estas visiones que por aquí andan, que no son del todo católicas». «¿Católicas? ¡Mi padre!», respondió Don Quijote. «¿Cómo han de ser católicas si son todos demonios que han tomado cuerpos fantásticos para venir a hacer esto y a ponerme en este estado? Y si quieres ver esta verdad, tócalos y pálpalos y verás cómo no tienen cuerpo sino de aire y cómo no consiste más de la apariencia». «Par Dios, señor», replicó Sancho, «que yo ya los he tocado y este diablo que aquí anda tan solícito es rollizo de carnes y tiene otra propiedad muy diferente de la que yo he oído decir que tienen los demonios, porque según se dice todos huelen a piedra, a azufre y a otros malos olores, pero este huele a ámbar de media legua». Decía esto Sancho por don Fernando, que como tan señor debía de oler a lo que Sancho decía. «No te maravilles de eso, Sancho amigo», respondió Don Quijote, «porque te hago saber que los diablos saben mucho y puesto que traigan olores consigo, de ellos no huelen nada, porque son espíritus y si huelen no pueden oler cosas buenas, sino malas e hediondas.
Y la razón es que como ellos, donde quiera que están, traen el infierno consigo y no pueden recibir género de alivio alguno en sus tormentos, y el buen olor sea cosa que deleita y contenta, no es posible que ellos huelan cosa buena. Y si a ti te parece de este demonio que dices huele a ámbar, o tú te reengañas, o él quiere engañarte con hacer que no le tengas por demonio. Todos estos coloquios pasaron entre amo y criado, y temiendo don Fernando y Cardenio que Sancho no viniese a caer del todo en la cuenta de su invención, a quien andaba ya muy en los alcances, determinaron de abreviar con la partida. Y llamando aparte al ventero, le ordenaron que ensillase a Rocinante y enalbardase el jumento de Sancho, el cual lo hizo con mucha presteza. Ya en esto, el cura se había concertado con los cuadrilleros que le acompañasen hasta su lugar, dándoles un tanto cada día. Colgó Cardenio del arzón de la silla de Rocinante, del de un cabo la adarga y del otro la bacía, y por señas mandó a Sancho que subiese en su asno y tomase de las riendas a Rocinante, y puso a los dos lados del carro a los dos cuadrilleros con sus escopetas. Pero antes que se moviese el carro salió la ventera, su hija y Maritornes a despedirse de Don Quijote, fingiendo que lloraban de dolor de su desgracia, otras que faltan para arreglarlo todo. A quien Don Quijote dijo: «No lloréis, mis buenas señoras, que todas estas desdichas son anexas a los que profesan lo que yo profeso. Y si estas calamidades no me acontecieran, no me tuviera yo por famoso caballero andante, porque a los caballeros de poco nombre y fama nunca les suceden semejantes casos, porque no hay en el mundo quien se acuerde de ellos. A los valerosos sí, que tienen envidiosos de su virtud y valentía a muchos príncipes y a muchos otros caballeros que procuran por malas vías destruir a los buenos. Pero con todo eso, la virtud es tan poderosa que por sí sola, a pesar de toda la nigromancia que pudo y supo su primer inventor Zoroastes, saldrá vencedora de todo trance y dará de sí luz en el mundo como le da el sol en el cielo. Perdonadme, fermosas demás, si algún desaguisado por descuido mío os he hecho, que de voluntad y a sabiendas jamás le di a nadie, y rogad a Dios me saque de estas prisiones donde algún malintencionado encantador me ha puesto, que si de ellas me veo libre, no se me caerán de la memoria las mercedes que en este castillo me habedes fecho para gratificallas, servillas y recompensallas como ellas merecen». En tanto que las damas del castillo, esto pasaban con Don Quijote, el cura y el barbero se despidieron de don Fernando y sus camaradas, y del capitán, y de su hermano, y de todas aquellas contentas señoras, especialmente de Dorotea y Luscinda. Todos se abrazaron y quedaron especialmente en darse noticia de sus sucesos, diciendo don Fernando al cura dónde habría de escribirle para avisarle en lo que paraba don Quijote, asegurándole que no habría cosa que más gusto le diese que saberlo, y que él, asimismo, le avisaría de todo aquello que él viese que podría darle gusto, así de su casamiento como del bautismo de Zoraida y suceso de don Luis y vuelta de Luscinda a su casa. El cura ofreció de hacer cuanto se le mandaba con toda puntualidad. Tornaron a abrazarse otra vez y otra vez tornaron a nuevos ofrecimientos. Se habían hecho amiguis todos. El ventero se llegó al cura y le dio unos papeles diciéndole que los había hallado en un aforo de la maleta donde se halló la novela del curioso impertinente y que pues su dueño no había vuelto más por allí, que se los llevase todos, que pues él no sabía leer, que no los quería. El cura se lo agradeció y abriéndoles luego, vio que al principio del escrito decía «novela de Rinconete y Cortadillo», por donde entendió ser alguna novela, y coligió pues que la del curioso impertinente había sido buena, que también lo sería aquella, pues podría ser fuesen todas de un mismo autor, guiño, guiño, aquí Cervantes está jugando otra vez con nosotros como todo el rato. Así pues se la guardó con presupuesto de leerla cuando tuviese comodidad. Subió a caballo, y también su amigo el barbero, con sus antifaces, porque no fuesen luego conocidos de Don Quijote, y pusiéronse a caminar tras el carro, y la orden que llevaban era esta. Iba primero el carro, guiándole su dueño, a los dos lados iban los cuadrilleros, como se ha dicho, con sus escopetas, seguía luego Sancho Panza sobre su asno, llevando de rienda a Rocinante, detrás de todo esto iban el cura y el barbero sobre sus poderosas mulas, cubiertos los rostros, como se ha dicho, con grave y reposado continente,
no caminando más de lo que permitía el paso tardo de los bueyes. Don Quijote iba sentado en la jaula, las manos atadas, tendidos los pies y arrimado a las verjas, con tanto silencio y tanta paciencia como si no fuera hombre de carne, sino estatua de piedra. Y así, con aquel espacio y silencio, caminaron hasta 2 leguas que llegaron a un valle donde le pareció al boyero ser lugar acomodado para reposar y dar pasto a los bueyes, y comunicándolo con el cura, fue de parecer el barbero que lo caminasen un poco más, porque él sabía que detrás de un recuesto que cerca de allí se mostraba había un valle de más hierba y mucho mejor que aquel donde querían parar. Tomóse el parecer del barbero y así tornaron a proseguir su camino. En esto volvió el cura el rostro y vio que a sus espaldas venían hasta 6 o 7 hombres de a caballo, bien puestos y aderezados, de los cuales fueron presto alcanzados, porque caminaban no con la flema y reposo de los bueyes, sino como quien iba sobre mulas de canónigos y con deseo de llegar presto a sestear a la venta, que menos de 1 legua de allí se parecía. Llegaron los diligentes a los perezosos y saludáronse cortésmente: buenos días, ¿qué tal, cómo estamos? Y uno de los que venían, que en resolución era canónigo de Toledo y señor de los demás que le acompañaban, viendo la concertada procesión del carro, cuadrilleros, Sancho Rocinante, cura y barbero, y más a Don Quijote enjaulado y aprisionado, no pudo dejar de preguntar qué significaba llevar a aquel hombre de aquella manera, aunque ya se había dado a entender, viendo las insignias de los cuadrilleros, que debía ser algún facineroso salteador o un delincuente cuyo castigo tocase a la Santa Hermandad. Uno de los cuadrilleros, a quien fue hecha la pregunta, respondió así: «Señor, lo que significa ir este caballero de esta manera, dígalo él, porque nosotros no lo sabemos». Oyó Don Quijote la plática y dijo: «Por dicha vuestras mercedes, señores caballeros, son verdades y versados y peritos en esto de la caballería andante, porque si lo son, comunicaré con ellos mis desgracias, y si no, no hay para que me cansen decillas». Ya a este tiempo habían llegado ya el cura y el barbero, viendo que los caminantes estaban en pláticas con Don Quijote de la Mancha, para responder de modo que no fuese descubierto su artificio. El canónigo, a lo que Don Quijote dijo, respondió: «En verdad, hermano, Pues parece que retorna Don Quijote a la acción después de unos cuantos capítulos en los que hemos escuchado historias maravillosas, pero que teníamos a Don Quijote un poco en boxes, ahí en stand-by, ahí como cargando pilas para ver cómo sigue la historia suya, la aventura suya. Pues parece que se despereza la cosa, porque vuelve fuerte ya en este episodio, en este capítulo, mejor dicho, que arranca este nuevo episodio de Sesiones con Don Quijote. Capítulo 46. De la notable aventura de los cuadrilleros y la gran ferocidad de nuestro buen caballero Don Quijote. En tanto que Don Quijote esto decía, estaba persuadiendo el cura a los cuadrilleros, como Don Quijote era falto de juicio, como lo veían por sus obras y por sus palabras, y no tenían para qué llevar aquel negocio adelante, pues aunque le prendiesen y llevasen, luego le habían de dejar por loco. A lo que respondió el del mandamiento, que a él no tocaba juzgar de la locura de Don Quijote, sino hacer lo que por su mayor le era mandado, y que, una vez preso, siquiera le soltasen 300. Con todo eso, dijo el cura, por esta vez no le habéis de llevar, ni aun él dejará llevarse, a lo que yo entiendo. En efecto, tanto le supo el cura decir y tantas locuras supo Don Quijote hacer, que más locos fueran que no él los cuadrilleros si no conocieran la falta de Don Quijote, y así tuvieron por bien de apaciguarse y aun de ser medianeros de hacer las paces entre el barbero y Sancho Panza, que todavía asistían con gran rencor a su pendencia. Finalmente, ellos, como miembros de justicia, mediaron la causa y fueron árbitros de ella, de tal modo que ambas partes quedaron, si no del todo contentas, a lo menos en algo satisfechas, porque se trocaron las albardas y no las cinchas y jáquimas,
Y en lo que tocaba a lo del yelmo de Mambrino, el cura, a socapa y sin que Don Quijote lo entendiese, le dio por la vacía 8 reales. Y el barbero le hizo una célula del recibo y, de no llamarse a engaño por entonces ni por siempre jamás, amén. Sosegadas pues estas 2 pendencias, que eran las más principales y de más tono, restaba que los criados de don Luis se contentasen de volver los 3 y que el uno quedase para acompañarle donde don Fernando le quería llevar. Y como ya la buena suerte y mejor fortuna había comenzado a romper lanzas y a facilitar dificultades en favor de los amantes de la venta y de los valientes de ella, quiso llevarlo al cabo y dar a todo feliz suceso, porque los criados se contentaron de cuanto don Luis quería, de que recibió tanto contento doña Clara que ninguno en aquella sazón la mirara al rostro que no conociera el regocijo en su alma. El regocijo en su alma. Estaba resplandeciente, brillaba de felicidad. Zoraida, aunque no entendía bien todos los sucesos que había visto, se entristecía y alegraba a bulto conforme veía y notaba los semblantes a cada uno, especialmente de su español, en quien tenía siempre puestos los ojos y traía colgada el alma. El ventero, a quien no se le pasó por alto la dádiva y recompensa que el cura había hecho al barbero, pidió al escote de Don Quijote, con el menoscabo de sus cueros y falta de vino, jurando que no saldría de la venta Rocinante ni el jumento de Sancho sin que se le pagase primero hasta el último ardite. Todo lo apaciguó el cura, menos mal, y lo pagó don Fernando, menos mal, que ahí había gente con talante y con pasta, vamos, y con dinero y con poder. Puesto que el oidor de muy buena voluntad había también ofrecido la paga, y de tal manera quedaron todos en paz y sosiego, que ya no parecía la venta de la discordia del campo de Agramante, como Don Quijote había dicho, sino la misma paz y quietud del tiempo de Otaviano. De todo lo cual fue común opinión que se debían dar las gracias a la buena intención y mucha elocuencia del señor cura y a la incomparable liberalidad de don Fernando. Pues entre el cura y don Fernando han arreglado la situación, que ya era difícil, el uno con la palabra y el otro con la moneda. Viéndose pues don Quijote libre y desembarazado de tantas pendencias, así de su escudero como suyas, le pareció que sería bien seguir su comenzado viaje y dar fin a aquella grande aventura para que había sido llamado y escogido. Y así, con resoluta determinación, se fue a poner de hinojos ante Dorotea, la cual no le consintió que hablase palabra hasta que se levantase. Haz el favor de levantarte, hombre, haz el favor, que me estás poniendo en evidencia. Y él, por obedecella, se puso en pie y le dijo: «Es como un proverbio, fermosa señora, que la diligencia es madre de la buena ventura, y en muchas y graves cosas ha mostrado la experiencia que la solicitud del negociante trae a buen fin el pleito dudoso. Pero en ningunas cosas se muestra más esta verdad que en las de la guerra, a donde la celeridad y presteza previene los discursos del enemigo y alcanza la victoria antes que el contrario se ponga en defensa. Todo esto digo, alta y preciosa señora, porque me parece que la estada nuestra en este castillo ya es sin provecho y podría sernos de tanto daño que lo echásemos de ver algún día. Porque quién sabe si por ocultas espías y diligentes habrá sabido ya vuestro enemigo el gigante de que yo os voy a destruirle, y dándole lugar el tiempo se fortificase en algún inexpugnable castillo o fortaleza contra quien valiesen poco mis diligencias y la fuerza de mi incansable brazo. Así que, señora mía, prevengamos, como tengo dicho, con vuestra diligencia sus designios y partámonos luego a la buena ventura, que no está más de tenerla vuestra grandeza como desea de cuanto yo tarde en verme con vuestro contrario». Calló y no dijo más don Quijote. Cuando es serio, cuando le interesa de verdad, no habla tanto. Es cuando se le va la pinza, cuando está ocioso el cabrón. Y esperó con mucho sosiego la respuesta de la fermosa infanta, la cual, con ademán señoril y acomodado al estilo de don Quijote, le respondió de esta manera:
Yo os agradezco, señor caballero, el deseo que mostráis tener de favorecerme en mi gran cuita, bien así como caballero a quien es anejo y concerniente favorecer los huérfanos y menesterosos. Y quiera el cielo que el vuestro y mi deseo se cumplan, para que veáis que hay agradecidas mujeres en el mundo. Y en lo de mi partida sea luego, que yo no tengo más voluntad que la vuestra. Disponed vos de mí a toda vuestra guisa y talante, que la que una vez os entregó la defensa de su persona y puso en vuestras manos la restauración de sus señoríos, no ha de querer ir contra la que vuestra prudencia ordenare. «A la mano de Dios», dijo Don Quijote, «pues así es que una señora se me humilla, no quiero yo perder la ocasión de levantalla y ponella en su heredado trono. La partida sea luego, porque me va poniendo espuelas al deseo y al camino lo que suele decirse que en la tardanza está el peligro. Y pues no ha criado el cielo ni visto el infierno ninguno que me espante ni acobarde. Ensilla, Sancho a Rocinante, y apareja tu jumento y el palafrén de la reina y desdigámonos del castellano y de estos señores y vamos de aquí luego al punto. Despidámonos». Sancho, que a todo esto estaba presente, dijo meneando la cabeza a una parte y a otra: «¡Ay, señor, señor! Y como hay más mal en la aldegüella que se suena, con perdón se ha dicho de las tocas honradas». «¿Qué mal puede haber en ninguna aldea, ni en todas las ciudades del mundo que pueda sonarse en menoscabo mío, villano?» «Si vuestra merced se enoja», respondió Sancho, «yo callaré y dejaré de decir lo que soy obligado como buen escudero y como debe un buen criado decir a su señor». «Di lo que quisieres», replicó Don Quijote, «como tus palabras no se encaminen a ponerme miedo, que si tú le tienes, haces como quien eres, y si yo no le tengo, hago como quien soy». «No es eso, pecador fui yo a Dios», respondió Sancho, «sino que yo tengo por cierto y por averiguado que esta señora que se dice ser reina del gran reino Micomicón no lo es más que mi madre, porque a ser lo que ella dice no se anduviera hocicando con alguno de los que están en la rueda a vuelta de la cabeza y a cada traspuesta». Paróse colorada con las razones de Sancho Dorotea, porque era verdad que su esposo don Fernando alguna vez, a hurto de otros ojos, había cogido con los labios parte del premio que merecían sus deseos, lo cual había visto Sancho, y parecióle que aquella desenvoltura más era de dama cortesana que de reina de gran reino, que les había pillado Sancho dándose el lote. Y no pudo ni quiso responder palabra a Sancho, sino dejóle proseguir en su plática, y él fue diciendo: «Esto digo, señor, porque si al cabo de haber andado caminos y carreras y pasado malas noches y peores días, ha de venir a coger el fruto de nuestros trabajos el que se está holgando en esta venta, no hay para qué darme priesa que ensille a Rocinante, alabar del jumento y aderece el palafrén, pues será mejor que nos estemos quedos y cada puta hile y comamos». Oh, válame Dios, y cuán grande que fue el enojo que recibió Don Quijote oyendo las descompuestas palabras de su escudero. Digo que fue tanto que con voz atropellada y tartamuda lengua, lanzando fuego vivo por los ojos, dijo: «¡Oh, bellaco villano, mal mirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador y maldiciente! Tales palabras has osado decir en mi presencia y en la de estas ínclitas señoras, y tales deshonestidades y atrevimientos osaste poner en tu confusa imaginación. Vete de mi presencia, monstruo de naturaleza, depositario de mentiras, almario de embustes, silo de bellaquerías, inventor de maldades, publicador de sandeces, enemigo del decoro que se debe a las reales personas. ¡Vete! No aparezcas delante de mí, so pena de mi ira». Y diciendo esto, enarcó las cejas, hinchó los carrillos, miró a todas partes y dio con el pie derecho una gran patada en el suelo. ¡Pah! Señales todas de la ira que encerraba en sus entrañas. Era como una olla expresa a punto de explotar.
a cuyas palabras y furibundos ademanes quedó Sancho tan encogido y medroso que se holgara que en aquel instante se abriera debajo de sus pies la tierra y le tragara, y no supo qué hacerse sino volver las espaldas y quitarse de la enojada presencia de su señor. Pero la discreta Dorotea, que tan entendido tenía ya el humor de Don Quijote, dijo, para templarle la ira: «No os despechéis, señor caballero, de la triste figura, de las sandeces que vuestro buen escudero ha dicho, porque quizá no las debe de decir sin ocasión, ni de su buen entendimiento y cristiana conciencia se puede sospechar que levante testimonio a nadie. Y así se ha de creer, sin poner duda en ello, que como en este castillo, según vos, señor caballero, decís todas las cosas van y suceden por modo de encantamiento, podría ser, digo, que Sancho hubiese visto por esta diabólica vía lo que él dice que vio, tan en ofensa de mi honestidad». «Por el omnipotente Dios juro», dijo a esta sazón Don Quijote, ya la había convencido, «que la vuestra grandeza ha dado en el punto y que alguna mala visión se le puso delante a este pecador de Sancho que le hizo ver lo que fuera imposible verse de otro modo que por el de encantos no fuera. Que sé yo bien de la bondad e inocencia de este desdichado que no sabe levantar testimonios a nadie». «Ansí es y ansí será», dijo don Fernando, «por lo cual debe vuestra merced, señor Don Quijote, perdonale y reducille el premio de su gracia sicut erat in principio, antes que las tales visiones le sacasen de juicio». Don Quijote respondió que él le perdonaba. «Está perdonado». Y el cura fue por Sancho, el cual vino muy humilde, e hincándose de rodillas pidió la mano a su amo y él se la dio, y después de habérsela dejado besar, le echó la bendición diciendo: «Agora acabarás de conocer, Sancho hijo, ser verdad lo que yo otras muchas veces te he dicho, de que todas las cosas de este castillo son hechas por vía de encantamiento». «Así lo creo yo», dijo Sancho, «excepto aquello de la manta, que realmente sucedió por vía ordinaria». «No lo creas», respondió Don Quijote, «que si así fuera, yo te vengara entonces y aún agora, pero ni entonces ni agora pude, ni vi en quién tomar venganza de tu agravio». Desearon saber todos qué era aquello de la manta, y el ventero les contó punto por punto la volatería de Sancho Panza, de que no poco se rieron todos y de que no menos se corriera Sancho si de nuevo no le asegurara a su amo que era encantamiento, puesto que jamás llegó la sandez de Sancho a tanto que creyese no ser verdad pura y averiguada, sin mezcla de engaño alguno, lo de haber sido manteado por personas de carne y hueso, y no por fantasmas soñadas ni imaginadas, como su señor lo creía y lo afirmaba. 2 días eran ya pasados, los que había que toda aquella ilustre compañía estaba en la venta, y pareciéndoles que ya era tiempo de partirse, dieron orden para que, sin ponerse al trabajo de volver Dorotea y don Fernando con Don Quijote a su aldea, con la invención de la libertad de la reina Micomicona, pudiesen el cura y el barbero llevársele como deseaban y procurar la cura de su locura en su tierra. Y lo que ordenaron fue que se concertaron con un carretero de bueyes que acaso acertó a pasar por allí, para que lo llevase en esa forma. Hicieron una como jaula de palos enrejados, capaz que pudiese en ella caber holgadamente Don Quijote, y luego don Fernando y sus camaradas, con los criados de don Luis y los cuadrilleros, juntamente con el ventero, todos, por orden y parecer del cura, se cubrieron los rostros y se disfrazaron, quien de una manera y quien de otra, de modo que a don Quijote le pareciese ser otra gente de aquel castillo había visto. Hecho esto, con grandísimo silencio se entraron a donde él estaba durmiendo y descansando de las pasadas refriegas. Pobre hombre, me está dando un poco de lastimita ahora el pobre Alonso, el pobre Don Quijote, porque si no estaba suficientemente loco, ahora además... En fin, bueno, vamos a ver. Llegáronse a él, que libre y seguro de tal acontecimiento dormía, y asiéndole fuertemente le ataron muy bien las manos y los pies, de modo que cuando él despertó, con el sobresalto, no pudo menearse ni hacer otra cosa más que admirarse y suspenderse de ver delante de sí tan extraños visajes. Y luego dio la cuenta de lo que su continua y desvariada imaginación le representaba,
y se creyó que todas aquellas figuras eran fantasmas de aquel encantado castillo, y que sin duda alguna ya estaba encantado, pues no se podía menear ni defender. Todo a punto, como había pensado que sucedería el cura, trazador de esta máquina. El cura es un cabrón también. Solo Sancho, de todos los presentes, estaba en su mismo juicio y en su misma figura, el cual, aunque le faltaba el bien poco para tener la misma enfermedad de su amo, no dejó de conocer quién eran todas aquellas contrahechas figuras, mas no osó descoser su boca hasta ver en qué paraba aquel asalto y prisión de su amo, el cual tampoco hablaba palabra, atendiendo a ver el paradero de su desgracia, que fue que, trayendo allí la jaula, lo encerraron